La Universidad Nebrija les invita a las segundas Jornadas Internacionales de Mercado del Arte, organizadas por el Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas. En su segunda edición, el encuentro tiene por objetivo reflexionar y debatir las maneras en las cuales la práctica artística contemporánea ha de redefinirse constantemente para adaptarse a su tiempo. Universidad Nebrija, nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender. La Universidad Nebrija les invita a las segundas Jornadas Internacionales de Mercado del Arte, organizadas por el Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas. En su segunda edición, el encuentro tiene por objetivo reflexionar y debatir las maneras en las cuales la práctica artística contemporánea ha de redefinirse constantemente para adaptarse a su tiempo. Universidad Nebrija, nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles.
La Universidad Nebrija les invita a las segundas jornadas internacionales de Mercado del Arte, organizadas por el Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas. En su segunda edición, el encuentro tiene por objetivo reflexionar y debatir las maneras en las cuales la práctica artística contemporánea ha de redefinirse constantemente para adaptarse a su tiempo. Universidad Nebrija, nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias.
La Universidad Nebrija les invita a las segundas Jornadas Internacionales de Mercado del Arte, organizadas por el Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas. En su segunda edición, el encuentro tiene por objetivo reflexionar y debatir las maneras en las cuales la práctica artística contemporánea ha de redefinirse constantemente para adaptarse a su tiempo. Universidad Nebrija, nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Comenzamos. Les rogamos, guarden silencio. Bueno, vamos a ir empezando. Buenos días para este maratón que va a durar mañana, tarde de hoy jueves y viernes. O sea que ya habrá un goteo de gente. Yo sé que hay gente que se ha apuntado hoy, mañana, hay gente que no puede venir, gente que está online. Pues bienvenidos a todos y todas. Desde el Departamento de Artes es un placer pues ver a estudiantes, a profesionales, a colegas, a expertos, pues en estas segundas jornadas internacionales de Mercado del Arte de la Universidad de Nebrija. Digo internacionales porque eh, mm, gracias a un comité de selección compuesto por José Luis Guijarro, Paul Melton, Diana Angoso, Gustavo Perino, de Argentina, y en el que formo parte, pues hemos podido seleccionar profesionales, más de 20 ponencias de profesionales que pues vienen desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y obviamente España. También alumnos del Máster en Mercado del Arte se han animado a presentar ponencias y bueno, pues quiero también dar las gracias sobre todo al decanato de esta universidad, a Marta Perlado, por su apoyo constante, su visión y su confianza en dejarnos hacer, porque intentamos seguir en esa excelencia que se empezó hace más de 20 años en el Máster en Mercado del Arte, que cumple 20 años hoy. Y estas jornadas es un reflejo, si bien son las segundas jornadas internacionales de Mercado del Arte, deberían ser las séptimas u octavas, ya que antes se hacían unas jornadas de peritaje que se han ido transformando en Mercado del Arte, que incluye el peritaje. El peritaje se transformó en algo muy específico, muy profesional, dejando fuera. Es decir, estas jornadas también incluyen el peritaje. Entonces, son muchos años del máster en mercado, muchos años de estos encuentros de reflexión y debate. Y bueno, gracias a Decanato, gracias también a Miriam Borrachero, que hace de manera exquisita que todo esté perfecto, al equipo de eventos de la universidad y que hace esto posible. Hay un café luego también que es muy necesario para dentro de un ratito. Y bueno, solo comentar que en este departamento, que incluye los grados en artes escénicas, diseño de moda, bellas artes y diseño digital y multimedia, estas jornadas tienen mucho sentido. Son el reflejo de ese compromiso también que nace de ese máster en Mercado del Arte, un pionero y un referente hoy en día. Llevamos más de 20 años profesionalizando el sector y somos ya parte de ese entramado profesional. Hace 20 años, recuerdo, en Arco, pues el entonces director del Reina Sofía, ¿cómo se llamaba este hombre, hijo de un historiador? Bonet, que de pronto dijo, ¡hala! Me he enterado que hay un máster en Mercado del Arte. Hace 20 años, como diciendo, ¡qué sorpresa, qué cosa! Pues hoy en día, pues más de 400 alumni han pasado y muchos trabajando activamente y ayudando a continuar en algo que es el foco de estas jornadas, que es la práctica artística. Vamos a hablar a través de la práctica artística de coleccionismo, de lo digital, de muchas cosas que forman parte. Y hoy, representando esa práctica artista, lo presentará José Luis dentro de un ratito. Tenemos a Eugenio Ampudia, uno de los grandes artistas de la escena contemporánea española e internacional.
Pues por mi parte nada más, dar las gracias, daros la bienvenida, debatid, hablad, charlar. Ya he visto que Denis empezó a hablar con alumnos. Hay aquí, agradecer a Paul Melton que ha cruzado el charco viniendo de Nueva York para estar aquí con nosotros desde NYU. Es un lujazo tener gente que tiene ese compromiso y poder estar ahí. También disfrutad del campus, donde veréis obras de arte que forman parte de esa colección de arte contemporáneo, que el compromiso también de la Nebrija no solo es docente, sino que nos mojamos, compramos y esas obras son fruto de un comisariado que hace el máster con un jurado top, con mucho prestigio. La última la tenéis en la escalera aquí de Florencio Rojas, fantástica, una obra que nos han pedido prestada para una exposición ahora en Tabacalera para la inauguración de Mateos. Es decir, que estamos ahí desde muchas facetas. Entonces, ese es de alguna manera pues el agradecimiento que quería hacer a Marta de que nos deja hacer, que de pronto nos metemos en muchos líos y la docencia está acompañada de todo ese entramado. Pues muchas gracias y disfrutemos. José Luis. Pues muy buenos días y bueno, lo primero ya lo ha dicho Pablo, pero agradecer a todas las personas que nos estéis acompañando, asistentes, ponentes, comunidad universitaria, a nuestra decana, por supuesto, a la gente de comunicación que siempre están ahí ayudando en todo lo que hacemos y bueno, sobre todo y como siempre a Miriam Borrachero, que de verdad lo hace todo muy, muy, muy fácil, ¿no? Toda la coordinación y organización de estos eventos. Me voy a permitir dar las felicidades a Maya Hernández, que es tu cumpleaños. Bueno, por contextualizar de alguna manera las jornadas, ¿no? Después de la presentación de Pablo, tampoco voy a entrar mucho más en esos aspectos, pero sí que ha mencionado Pablo que estas segundas jornadas internacionales de mercado del arte ocurren después de que pues decidiésemos expandir o ampliar la temática de las anteriores jornadas de peritaje, de manera que el año pasado, aún en el campus de Princesa, hicimos un primer evento en este sentido con la primera Jornada Internacional de Mercado del Arte, que en aquella ocasión tuvo por tema arte e inversión, que también se trató desde muy diferentes perspectivas, con menos ponencias que en esta ocasión, pero sí, yo creo que fue como la prueba de que estas jornadas podían funcionar y de hecho hemos prácticamente multiplicado por dos tanto las ponencias que nos han llegado, los abstracts, las propuestas de abstract que nos han llegado, como al final las jornadas. Y como decía Pablo, sí, pues va a ser un maratón, ¿no? Pensando en qué perseguimos, ¿no? Con estas jornadas, cuáles son los objetivos, se me ocurrían tres, ¿no? El primero, por supuesto, es reflexionar, debatir acerca del mercado del arte o, en sentido más amplio, el sistema del arte, ¿no? El mercado del arte a veces es un nombre muy comercial, pero es un sistema mucho más amplio, ¿no? Y en estas jornadas son prueba de ello. Aparte, pues fomentar y promover la investigación en un campo, que es el de los estudios en mercado del arte, que es relativamente reciente. Hay un mercado del arte desde hace siglos, pero la realidad es que los estudios específicos en este área de conocimiento tienen 40, 50 años como muchísimo, ¿no? Entonces es un campo que todavía es incipiente. Y finalmente, y creo que es algo que nos caracteriza en la facultad, en el máster, en Mercado del Arte y en general también en el Departamento de Artes, queremos conectar el ámbito profesional con el académico. Es algo que hacemos continuamente, ¿no? Y lo ha dicho Pablo, aquí hay pues profesionales, investigadores que van a participar en estas jornadas, pero también queríamos darle la voz a alumni del máster y estudiantes que acaban de entrar ahora mismo en el programa, pero que ya tienen una carrera investigadora en el sentido que están pensando hacer doctorado, ya tienen sus investigaciones, etcétera, ¿no? La temática que, la temática que vamos a tratar en esta segunda jornada es, bueno, pues como dice el título, la práctica artística ante el siglo XXI. Es decir, queríamos centrarnos en las personas
que crean arte, que producen arte y reflexionar acerca de tanto su situación actual como el futuro, ¿no? Que creo que a nadie se le escapa que bueno, pues es una profesión que no es sencilla, ¿no? O menos sencilla que otras. Eh, no voy a hacer un... Perdón. Ah, no voy a hacer un repaso muy exhaustivo, ¿no? Pero sí que quería contextualizar las jornadas pensando en qué es ser artista, la profesión de artista qué conlleva, ¿no? Y bueno, pues normalmente a mí me gusta empezar con esta imagen, ¿no? Porque nos da la idea de que, bueno, pues frente a doctores o doctoras, arquitectos, arquitectas, dentistas, abogados y abogadas, la de artista es una profesión la consideración social es de alguien diferente, ¿no? Que hace las cosas de otra manera, son un poquito especiales. Yo siempre bromeo diciendo que bueno, pues cualquiera de las otras profesiones es algo que le puedes decir a una suegra que le presentas a tu novia o a tu novio, pero si dices que eres artista, bueno, a ver cómo se lo toma, ¿no? Pero recomiendo mucho también, por si alguien no lo ha leído, un libro que es de los clásicos, ¿no? Dentro de la bibliografía existente en torno a artistas, que es el de Chris y Kurth, que nos da, solo por el título, nos da ya una idea de por dónde se mueven, por dónde se mueven las personas que se dedican a la creación. La leyenda, el mito, la magia, es decir, además todo el libro de lo que trata sobre todo es de recuperar historias, anécdotas de pintores, escultores bueno, pues, el siglo XIV, siglo XV, que daba la sensación de que eran personas con un talento especial. Eh, por, además, por contextualizar y ver cómo se ha considerado esa profesión a lo largo de la historia, el repaso podría ser mucho más amplio, pero me he querido quedar simplemente con esta cita de Luciano de Samosata en el siglo II, que dice, no serás, cuando habla de artistas, dice, no serás más que un jornalero trabajando con tu cuerpo, recibiendo pagas exiguas y mezquinas, humilde, una figura insignificante en público, uno más entre el populacho. La verdad es que es un poco, da un poco pena, ¿no? Dice, aunque te conviertas en un Fidias o un Polícleto y crearas muchas obras maravillosas, todos elogiarían tu artesanía, cierto es, pero ninguno de los que te elogian, si fuera sensato, querría ser como tú, pues como quiera que fuera tu obra, serías considerado como un artífice, un artesano, uno que vive del trabajo de sus manos. Aquí, evidentemente, está haciendo referencia a esa distinción entre las artes mecánicas o manuales y las artes liberales, ¿no? Es una historia, la de la profesión de artista, que también estaba muy vinculada a figuras muy concretas a las que se les solía asociar algún tipo de cualidad extraordinaria. El genio, ¿no? En el caso de Picasso, en el caso de Da Vinci, ¿no? Esa idea de uomo universale, de persona del Renacimiento que sabe de muchísimas disciplinas diferentes, también esa consideración del artista como mártir que muere, vive por su obra, muere por su obra, el caso de Van Gogh, la terribilidad de Miguel Ángel, por ejemplo, y bueno, el caso de Renoir, también esa idea de artistas bohemios, ¿no? Una forma de vida por la cual quieres seguir y seguir y seguir con tu profesión. Y bueno, evidentemente también la profesión de artista a lo largo de la historia ha sido muy asociada a lo masculino. Y bueno, pues en ese sentido, también por recomendar una obra que creo que es fundamental en los estudios bueno, de historia del arte, de mercado del arte, está este texto de Linda Nochlin, en el que bueno, pues trata de dar los motivos por los cuales ella lo que viene a decir es que a veces es inútil buscar mujeres en la historia del arte, ponernos a tratar de encontrar más mujeres en la historia del arte, porque la realidad es que no tenían acceso ni a la formación, ni a la profesión y que evidentemente pues tenía unas barreras sociales que se lo ha impedido hasta hace relativamente poco. Este texto es del año 1971, que es un momento en el cual, pues tras una formación muy ligada a la academia o a las academias particulares, empieza a cambiar el modelo el modelo de artista en el sentido de que ya empiezan desde los años 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, a abrirse facultades y escuelas de bellas artes, de manera que hay una formación específicamente universitaria. Aquí tenemos la Escuela de Artes Visuales, por poner un ejemplo entre los muchos que hay a nivel internacional,
Pero bueno, que sepamos que en España, por ejemplo, la primera facultad de Bellas Artes que abre es la de la Complutense en 1978. Es decir, que la formación universitaria como tal es diferente, pero sí que es verdad que a mí lo que me interesa es que es el momento en el que la profesión de artista se vincula a la universidad y al paso por un itinerario formativo que incluye el grado, máster, en fin, es una formación, como estamos aquí en el caso de Bellas Artes en Évrija, universitaria. También hoy en día, cada vez, si no es que nunca o que a lo largo de la historia los artistas no hayan salido de su estudio los y las artistas no hayan salido de su estudio para hacer otras cosas, pero cada vez más está también, eh, se habla del modelo de artistas como emprendedoras o emprendedores, ahí tienen estudios, tienen espacios y se les intenta sacar partido, hacer además llevar a cabo proyectos, no solo en relación con su producción, sino con la conexión con el resto de agentes del sistema. Tenemos aquí, pues, por poner un ejemplo, Furque 31, un espacio aquí en Madrid autogestionado por artistas, ¿no? Y bueno, pues ya a un nivel bastante diferente, Tracy Emin, que creo que todo el mundo la conocerá, que es una de las artistas al menos más populares de los últimos tiempos. Ahora también ha comenzado un proyecto personal que son una fundación con unas residencias para artistas, es decir, que se sale del estudio y se trata de intervenir y de relacionarse con el resto de agentes del sistema. Bueno, pues una encuesta un poco dramática, ¿no? Que preguntaban, esto es en Singapur, pero bueno, no sé si en España pasaría algo similar, que preguntan pues, cuáles son las profesiones que menos importan, menos útiles, con un 71% los trabajos no esenciales, el de artista, ¿no? Sí, bueno, veo risas, pero la verdad es que, bueno, y yo creo que eso viene también mucho de cómo se les ha considerado a lo largo de la historia. Se enfrentan a muchos problemas hoy en día quienes se dedican a la producción artística por recuperar. Esto es un estudio del 2024, pues las ganancias económicas de artistas en el Reino Unido. Hay un estudio en España, pero ya tiene 7, 8 años y quizás está un poco descontextualizado. Y bueno, el acudir al más reciente que he encontrado, específicamente de artistas visuales, porque luego hay muchos otros estudios que consideran el campo o considera con la palabra artista, se habla de gente que trabaja en la música, en el cine, incluso que escribe, en moda, pero un estudio específico de artistas visuales, y yo creo que la situación puede compararse en cierta medida con la que hay en España, pues fijaos los datos que arroja, ¿no? Unos ingresos mensuales de 12.500 libras, que son unas 14.400 euros, y encima en disminución, casi la mitad desde 2010. Habla, por supuesto, que esto ocurre ya no solo en el campo del arte, sino en otros campos de disparidades salariales entre diferentes grupos demográficos, perdón, ya que las mujeres y otras personas de género diverso ganan un 40% menos que los hombres. Esto también lo sabemos. Más del 80% de quienes se dedican a las artes visuales describen sus ingresos como inestables o muy inestables. El 81% además gana menos del salario medio nacional y el 65% menos del salario mínimo. La fotografía, desde luego, no es muy esperanzadora. Como digo, creo que en España, si hiciésemos un estudio similar, pues probablemente llegásemos a conclusiones similares, ¿no? La realidad es que, bueno, pues quienes se dedican a la producción artística, y esto es algo que a veces no se tiene en cuenta, tienen que vivir y pagar gastos como el resto de las personas, ¿no? Yo además siempre pienso que aparte de alguien que se dedica a la producción artística, no solo tienes que pagarte tu casa, te tienes que pagar un estudio, con lo cual a lo mejor tienes 2 alquileres en vez de uno. Gastos de materiales, etcétera. Los materiales no son baratos, ni mucho menos. Y, bueno, pues son personas que se nos olvida a veces que tienen que ganar dinero, ¿no? Y a veces se les pide incluso trabajar gratis, que es algo que debería estar absolutamente erradicado. Otro de los problemas a los que se enfrentan es esa idea de que, bueno, en mi opinión, ¿no? Este mantra de Apple de los años 90, cuando salieron con el Mac, empezó Internet, todo el mundo con un Mac, con un ordenador puede crear. Tú tienes tu portátil, tienes las redes sociales,
tienes una web y eso hace que puedas estar en contacto con el resto del mundo y enseñar tu producción artística a todo el mundo, lo que ha hecho que bueno, pues quienes pasan por itinerarios formativos en Bellas Artes, en grados, en másters, tengan que competir con personas que vienen de otras áreas, pero que en algún momento dado deciden también tener una, una producción artística, ¿no? Sería lo que, bueno, podríamos llamar, o se llama a veces el intrusismo, ¿no? Que cualquier persona, bueno, pues venga de donde venga, puede lanzarse a la aventura de ser artista, ¿no? Aquí tenemos un caso muy concreto con un titular bueno, yo creo que es demoledor, ¿no? Sergio Ramos pinta a escondidas y sus obras son dignas de un museo de arte contemporáneo. ¿Eh? No, no, no. O sea, yo no sé si. Aquí creo que lo que está hablando es muy mal de los museos de arte contemporáneo. Creo que está diciendo como que es un lugar en el que puede entrar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahora su mujer ha dicho que es el Da Vinci del siglo XXI, ¿no? Que pinta, canta, toca la guitarra, bueno, pues, en fin. Pero sí que es verdad que hoy en día hay muchísima competencia, ¿no? Con gente que, bueno, pues, como dice él, tiene una cuenta y ahí sube su producción y la expone al público. Lo hablaba antes, el hecho de que parece que, bueno, los artistas y el dinero tienen una relación que no debería ser así, ¿no? No, parece que, como dice aquí este galerista, el mercado es una cosa, y lo tenéis en el primer párrafo, dice, o hablamos de arte o hablamos de mercado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y llega a decir que el dinero, el mercado, ha corrompido a los artistas. Dice, hay artistas que mientras toman el café por la mañana ya están revisando el catálogo de los Bentleys. Bueno, nos guste más o menos, ¿no? Pero que alguien revise coches de lujo, pero tendrán el mismo derecho que cualquier otra profesión. Oye, pero a mí me parece muy dañino el pensar que es una profesión que no tiene que tocar temas de arte, ¿no? A veces incluso el anonimato, perdón, si el hecho de que no se sepan los precios de las obras, que de incluso en muchas ocasiones a quienes se dedican a la producción artística no les gusta hablar de los precios de sus obras, ¿no? El arte solo y lo que significan, creo que no le está haciendo ningún favor a la profesión, ¿no? Lo dice William Deresiewicz en este texto, que es La muerte del artista. Dice, me parece sobre todo la primera frase demoledora, porque es que es real, es así. No puedo pensar en otro campo en el que la gente se sienta culpable de que le paguen por su trabajo y más culpable aún por querer que lo hagan. Si un fontanero va a tu casa, tú no le dices, oye, no te pago. Pero a un artista le puedes pedir que te haga fotos, que te haga una presentación, que te diseñe un logo y parece que es que lo hace porque le gusta y que con eso es una recompensa suficiente, ¿no? Y estamos en un momento en el que estamos avanzando en el sentido de que cualquier trabajo artístico tiene que tener una contrapartida económica, unos honorarios, ¿no? Dice, si el arte es un trabajo, entonces los artistas son trabajadores. A nadie le gusta escuchar esto. A quien no es artista, porque malogra sus ideas románticas sobre la vida creativa, y tampoco le gusta a los propios artistas. Resumiendo, esto es una obra de Erwin Wurm, las esculturas de un minuto. Me parecía que bueno, pues puede ser una analogía, ¿no? Con la profesión artística que tiene constantemente que estar soportada por múltiples apoyos económicos, pero siempre en un equilibrio bastante inestable, ¿no? Pero la realidad es que si vemos este ecosistema, mapa del ecosistema del mercado del arte de Anders Peterson, él es un profesor sueco, ¿no? Que trabaja en el Reino Unido, ideó este mapa y, claro, la realidad es que si no hay artista, no hay, el resto del mercado no puede existir. Y a mí me daba siempre, yo pensaba que era la única parte realmente imprescindible de todo el sistema del arte. De cualquier otra podemos prescindir, pero no de los que están produciendo. Y quería terminar con esta reflexión de Chus Martínez, que para quienes no sé si todo el mundo la conoce, es probablemente la curadora seguro la más famosa en este país, la más importante, diría, tan importante que trabaja fuera. Eh, perdón, aunque ahora tiene una exposición en el K2M, en Móstoles, de Juan Pérez, que abrió hace un mes y que recomiendo muchísimo. Y es una frase que también a mí me ha perseguido mucho. Los artistas no son un lujo, sino que son una necesidad.
y por reflexionar o apuntar por cuáles son los motivos que ella da en la entrevista. Lo que viene a decir es que quienes se dedican a la producción artística lo que hacen es transmitir una forma de pensamiento, un modo de conocimiento desde unos códigos muy particulares y en ese sentido ella entiende que también son un medio para la transformación social, como lo han sido a lo largo de la historia y como lo siguen estando. De tal manera que quería que nos quedásemos con esta reflexión para entender cuál puede ser la relevancia de estas jornadas en las que vamos a pensar en la práctica profesional de quienes se dedican al arte. Y bueno, pues emulando lo que es un abstract, un resumen y las palabras clave que nos van a acompañar durante estas 2 jornadas, no las voy a leer todas, ¿no? Pero bueno, creo que van a estar, hemos conseguido que haya un programa, más allá de que tengamos mesas diversas con hilos temáticos que pueden relacionarlas, muchísimas cuestiones que están hoy en día, o que sí, están hoy en día alrededor de la práctica artística y las vamos a tocar todas a lo largo de estas jornadas. Os invito, por supuesto, a que después de cada ponencia, después de cada mesa, intervengáis, preguntéis y bueno, pues que promovamos el debate en torno a este tema que es verdaderamente importante. Únicamente recordar para quienes, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero que nos están siguiendo también desde en modalidad virtual, que cada una de las últimas mesas de las jornadas son en modalidad exclusivamente virtual. Es decir, aquí no va a haber nadie y cada persona se puede conectar y escuchar esas ponencias que se van a hacer desde diferentes puntos, tanto de España como de fuera de España. Y nada, muchas gracias y que disfrutéis muchísimo las jornadas. Y bueno, pues ahora es un verdadero honor para mí presentar a la persona que va a abrir estas jornadas, que es Eugenio Ampudia, a quien por supuesto le damos las gracias por acompañarnos. Es en la actualidad uno de los artistas españoles más reconocidos, un trabajo multidisciplinar, ¿no? Que recibió el premio AECA al mejor artista español vivo, representado en Arco en el año 2018, que ya obtuvo además en 2008 también. Premio Arco VIP, colección de arte electrónico, y también en 2018 recibió la beca de la Fundación Delfina de Londres. Es un trabajo, el suyo, que indaga bajo una actitud crítica sobre los procesos artísticos, sobre el papel del artista como gestor de ideas, el papel político de los creadores, el significado de la obra de arte, las estrategias que permiten ponerla en pie, sus mecanismos de producción, promoción y consumo, de los que vamos a hablar en estas jornadas, la eficacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y experiencia de quien las contempla e interpreta. Bueno, pues sus obras, sí, ha tenido exposiciones y sus obras se encuentran en muchísimas colecciones a nivel internacional, en lugares como el ZKM de Karlsruhe, en Alemania, en la Gallery of Fine Arts de Amán, de Jordania, Museo Carrillo Gil de México, Boston Center, perdón, en Estados Unidos, el Museo Ayala en Manila, Filipinas, la Whitechapel de Londres, Real Academia de España en Roma, bienales varias, y forma parte de colecciones de los principales museos de este país, ¿no? Como el Reina Sofía, el Musac, Artium, IBAM y la Caixa, entre otros. Entonces, muchísimas gracias, Eugenio, por acompañarnos y te dejo al mando. Sí, está todo ya organizado, creo, ¿no? Bueno, soy artista y esto quiere decir que me dedico a contar cosas a los demás, ¿no? Y las cuento desde mi posición en el mundo, del sitio donde estoy, ¿no? Eso hace pues que tenga otra mirada sobre las cosas. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que aportamos los artistas al resto de la sociedad, y es otra mirada, ¿no? Si miras las cosas desde otro lado, ves otras cosas y puedes contar otras cosas a los demás, ¿no? También me preocupa ser eficaz a la hora de contar lo que necesito contar más urgentemente, ¿no? De hecho, yo creo que si juzgara en qué consiste mi trabajo para contar cosas a los demás, básicamente es yo miro a mi alrededor, saco conclusiones estéticas y políticas y se las cuento a la gente que tengo cerca, ¿no? Esto implica que
yo no trabajo para la posteridad, nunca, ¿no? O sea, yo trabajo para la gente que está a mi alrededor, quiero comunicarme con ellos. Me parece que el sistema del arte es el sistema perfecto para colocar el tipo de ideas que me interesa contar a los demás, ¿no? Y entonces, en base a eso, aprovecho todo la estructura para que mis comunicaciones funcionen, ¿no? Entiendo también que no se puede, que cuando estás contando cosas no puedes aburrir a nadie, ¿no? Y además que si las cuentas siempre de la misma manera, eh, no vas a tener la atención de quien te escucha, ¿no? Y es por eso por lo que hago las piezas. También pienso que en este momento los artistas lo que hacemos es gestionar ideas, ¿no? O sea, tenemos una idea y básicamente la gestionamos lo mejor posible para llevarla a cabo. Un ejemplo sobre gestión de ideas, y he traído por eso este vídeo, eh, en el, es un vídeo del 2006, pero yo había leído la nueva edición del libro de Robert Hughes, The Shock of the New, que es un libro que habla sobre todo el arte del siglo XX. Me pareció una patata, o sea, no sé si lo conocéis, pero realmente no hay mujeres, no hay arte digital, no hay nada que se enchufe ni siquiera. Y entonces me pareció que, digo, este libro es completamente retrógrado, me dan unas ganas horribles de patearlo, ¿no? Inicialmente decidí pues hacer un pequeño vídeo de medio minuto o un minuto y medio en el que con un hilo de nylon yo pateara ese libro y entonces quedaría claro, muy claro, mi opinión sobre Robert Hughes y su concepto sobre el arte del siglo XX, ¿no? Luego pensé que en vez de patearlo yo, lo patearan expertos pateadores, sería más eficaz el pateo del libro, ¿no? Y entonces decidí, bueno, vamos a cambiar el, eh, el- el- la forma de hacer el vídeo y luego pensé que si esos pateadores tenían que ver con formas de generar el arte y de crearlo, como es cómo se hace el arte en el norte y cómo se hace el arte en el sur, pues a lo mejor implementar eso en la idea podría funcionar, ¿no? Y luego pensé además que el arte tiene algo de espectáculo, ¿no? Incluso algunas veces de espectáculo de masas, ¿no? Y el resultado final es que en vez de estar 15 segundos pateando un libro, que hubiera sido un vídeo fácil, que me hubiera costado como una semana como máximo editarlo y postproducirlo, etcétera, etcétera, me metí en un embolado para sostener esta idea en 2006, que vais a ver ahora. Es el vídeo que tenemos aquí. ¿Lo ponemos en marcha? Sí que lo ponemos. Básicamente lo que hice fue sustituir el balón en un partido de fútbol internacional entre la selección de Brasil y la selección de Alemania y sustituirlo por el libro de Robert Hughes, evidentemente, ¿no? Le metemos un poco de audio para que sea más espectacular. Como veis, me tuve que inventar eso y tuve que estar 3 meses enteros trabajando con todo mi equipo en el estudio para poder sacar adelante este vídeo y que fuera creíble la posibilidad de que otros patearan el libro de Robert Hughes. En 2006, la verdad es que es posible que en este momento podamos hacer esto con nuestro teléfono, pero en 2006 era un curro intenso el llevar a cabo esto, ¿no? Bueno, una vez que habéis visto que según cómo gestionemos las ideas pueden funcionar más o pueden ser más eficaces, la verdad es que al final sí que fue eficaz este vídeo y como lo conté porque pues, lo tiene el Reina Sofía, es la primera obra que me compraron, y lo tienen muchos otros museos y coleccionistas y está en sitios en los que al verlo de alguna forma, pues sigue contando que Robert Hughes era un tipo, la verdad, bastante retrógrado a la hora de analizar el arte, por mucho que tuviera una tribuna gigantesca en Estados Unidos, ¿no? Otra de las cosas que me pasa es que creo que los artistas nos sirve todo, ¿no? O sea, bueno, antes quería terminar lo que estaba hablando sobre los artistas cuando decía que me refería a la sociedad en la que vivo.
explicando que para mí el arte tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, es posible que un artista en el 1937 tuviera una situación compleja y decidiera a partir de ahí pintar un gran cuadro, pero era para comunicarse con sus semejantes. O sea, Picasso cuando pintó el Guernica lo que quería era explicar una situación que estaba pasando en ese momento y quería incidir en esa situación y que todo cambiara. De alguna forma se había puesto la tarea de hacer visible algo realmente complicado que estaba sucediendo, ¿no? Hoy seguimos viendo el Guernica, la verdad es que es un símbolo de 1937. Cuando pensamos en esa fecha, pensamos en el Guernica, pero en ese momento nadie pensaba en imágenes relacionar el Guernica con el 1937 directamente, ¿no? Y ahora nos hemos perdido muchas cosas al mirar el Guernica, porque no hay ni la intensidad ni la emoción, etcétera, de lo que estaba pasando en ese momento, que acababan de bombardear una ciudad directamente, ¿no? Pero hay rebotes entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en otro momento. He aclarado esto y con la ventaja enorme de que no trabajamos para el futuro, sino que trabajamos para el presente y que no tenemos que cuidar nuestra huella futura, o que no nos va a importar nada lo que pensemos, lo que piensen dentro de 100 años gente sobre nuestro trabajo. Eso es quitarnos una pesada carga, ¿no? Y hacer más fácil nuestro trabajo. De hecho, una de las cosas que pienso es que cuanto más directo sea el, digamos, la conexión entre a mí no me gusta llamar a la gente que va a los museos y a las instituciones y a las galerías espectadores, me gusta llamarles ciudadanos, porque espectador parece que solo curras con los ojos o solo estás mirando y todo esto, y para mí me parece que si entablo una conversación tiene que ser con sujetos activos que tienen cosas que contar ellos también. De hecho, me parece que ni siquiera las obras de arte son importantes. Lo que es importante es la conexión que se genera entre las piezas y la cabeza del que las contempla. Ahí se establece una comunicación en la que ni siquiera tiene por qué estar el artista. Es estupendo, no tienes ni que dar la cara, ¿no? Y además que defiendan tus obras, lo que tú piensas, y que tú seas un ser anónimo que puedes ir tan tranquilamente, es deliciosamente amable comparado incluso con otras profesiones, etcétera, etcétera. O sea, está bien, ¿no? Y una de las cosas que hago es, pues, que haya las mínimas barreras entre lo que cuento y el ciudadano, ¿no? Y para eso algunas veces uso mi propio cuerpo, que como sabéis los artistas no tenemos cara para la gente, afortunadamente, y pues cuando hago mis pequeñas acciones, lo que hago es a partir de, usando mi cuerpo, acercarme al resto de la gente, ¿no? Una de las cosas que hago normalmente es dormir en sitios. Duermo en sitios que tienen que ver con la cultura, con los conflictos y con el poder. He dormido en el Museo del Prado, debajo de los fusilamientos del 3 de mayo. He dormido en la Academia de Roma, en el Tempieto de San Pietro in Montorio. He dormido en México en una pirámide que construyó Diego Rivera para su colección de arte prehispánico, que la regaló al pueblo de México. He dormido también en una biblioteca en Lisboa, que es la Biblioteca del Palacio Nacional de Ayuda, donde está la mayor colección de manuscritos y legajos del poder colonial de Portugal. He dormido en el Palau de la Música de Barcelona, encima de un piano en el escenario. Bueno, he dormido en bastantes sitios que explican la relación de las personas con la cultura. Y esa relación tiene que ser muy íntima, y lo más normal para explicar eso es, pues, dormir allí. Ese sitio es de todos. Y como os decía que los artistas no tienen cara, pues es un manual de instrucciones lo que hago. Lo que quiero es que la gente, cuando vaya al Museo del Prado, pues sienta la posibilidad, lo ponemos el vídeo, de que lo que está pasando allí es como si estuviera pasando en su propia casa, ¿no? Es un hecho clarísimo que la única posibilidad que tenemos de relacionarnos con la cultura es de igual a igual y con una actitud íntima, ¿no?
Elegí esta pieza es del 2008 y en ella se puede comprobar mi decadencia física en estos años, evidentemente, pero también esta relación con el arte y que, pues, cuando me dejaron dormir en el Museo del Prado, no quise dormir debajo de las meninas, preferí dormir debajo de los fusilamientos por esto que os he contado, porque no solo es la cultura, es que la cultura tiene también otras connotaciones y quería mostrarlas, ¿no? La verdad es que eso además condicionó toda la serie. Siempre que hago una de estas piezas duermo en un saco de dormir rojo y la primera vez quería ser uno de los fusilados aquí en esta pieza, quería tener mi mancha roja como el resto y por eso es lo que dio origen a que la serie se llevara a cabo con el saco rojo. Es verdad que al principio pensé que solo haría esta pieza, pero luego pensé que el mundo de la cultura no es solo los museos y la pintura, sino que hay muchas otras variables que debía meter dentro de la colección, ¿no? De hecho, sigo con esta colección que empezó en el 2008 y ahora, bueno, la verdad es que el último sitio donde quería dormir se fastidió completamente con la situación geopolítica, etcétera, que hay, porque quería dormir en el mausoleo de Lenin al lado de la momia de Lenin para hablar de las relaciones entre cultura y socialismo, pero parece ser que para eso hay que ser amigo de Putin y por mucho que han hecho intensas o sea, lo han intentado desde la Embajada de España, etcétera, etcétera, no hubo ninguna posibilidad, sobre todo después de que estallara la guerra de Ucrania, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, quería explicaros que si usáis el cuerpo es mucho más eficaz que otras cosas porque está muy cercano. También hay otra cosa que hago como artista, es algunas veces uso imágenes que no son ni siquiera mías y las uso simplemente haciendo un pequeño gesto para que cuenten lo que yo quiero contar. Una de las cosas que me preocupa y que esto está poco resuelto todavía en este país en el que vivimos es nuestra relación con el resto de las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Y ha habido una especie de salto absurdo en la historia de este país que tiene que ver con el fascismo y los problemas que esto generó y la cantidad de gente que se marchó de este país, que eran los mejores además, etcétera, etcétera. Y entonces, un poco para contar esto, hice una pieza que se llama La verdad es una excusa, en la que básicamente lo que hice fue ir a la Filmoteca Española y durante 15 días ver todas las películas y todo lo que se había filmado sobre los españoles que se fueron de España en el 39, cuando no se podía vivir aquí porque era realmente peligrosísimo, ¿no? Y entonces hice este vídeo, subimos el volumen un poco, eh, solo con imágenes de otros, de los noticiarios, todos los noticiarios del mundo en el 39 estaban en ese sitio, en la frontera de España con Francia, en Pertús, y había 400.000 personas saliendo. Estaba, pues por ejemplo, Antonio Machado fue uno de los que salió, pero había como un triángulo de 10 kilómetros por 10 kilómetros por 10 kilómetros al lado de la frontera con todo el mundo intentando salir de ahí mientras los fascistas les perseguían, ¿no? Yo lo único que he hecho en este vídeo, y se ve muy claramente en este plano, es rebobinar, ¿no? Lo único que he hecho ha sido meter a los que salieron y con este gesto no solo enseño lo que pasó, sino enseño también lo que yo creo que debería de haber pasado. Lo he acompañado y subimos música con un paso doble que todos conocéis, que además es casposo y curioso, que es Suspiros de España, pero en vez de ser un paso doble en este caso, lo hemos costumizado para que sea una especie de requiem o algo así, ¿no? Para que tenga otras connotaciones esa música, con lo cual, aparte de añadirle la capa de ir hacia atrás en el tiempo para meterlos, también hemos añadido el cambiarle
el ritmo de alguna forma. Este, por ejemplo, es Negrín saliendo de España. Todos ellos, además, en este vídeo habéis visto que he tenido muchísima suerte porque los pobres, los desvalidos son muy guapos, están delgados, tienen unas caras potentísimas y eso añade al vídeo una intensidad dramática emocionante que vamos, se puede ver. Bueno, fue complejo buscar las imágenes para que fueran hacia atrás y fueran creíbles, ¿no? Y fue también muy dramático porque pues, entre esas películas había fusilamientos en directo, había barbaridades bestiales que se hicieron en el 39 y que pudieron los reporteros evidenciar, ¿no? Bueno, creo que esto es un ejemplo claro de que puedo reciclar cosas de otros para contar lo que yo quiero y el gesto este de rebobinar evidentemente enseña algunas de las cosas que quería contar, ¿no? Hay otra cosa que me preocupa y es que como mi trabajo consiste en mirar a mi alrededor y ver las cosas que suceden, lo que está sucediendo con nuestra crisis climática es tan bestial, es tan terrible, da tanto miedo que habría que plantearse contar cosas sobre esto para por lo menos que alguien no usar una pajita de plástico, me da igual, o sea, pero quiero decir, estamos en una situación tan desastrosa que los artistas creo que tenemos que trabajar en este sentido y trabajar muy intensamente porque hay algunas personas que nos escuchan increíblemente y tenemos espacios para contar las cosas y para poder comunicar nuestras cosas. Entonces, en vez de comunicar, decorar, me parecería completamente absurdo y ridículo, ¿no? Entonces, en 2020, el día que terminó el, no, el día que terminó el estado de alarma, decidimos hacer un concierto para relacionarnos con otras especies de igual a igual, ¿no? Entonces hicimos un concierto en el Liceo de Barcelona con un cuarteto de cuerda interpretando música de Puccini, un tema que se llama Crisantemme, que es un tema muy triste que escribió Puccini el día que se murió su íntimo amigo Amadeo de Saboya y decidí que se lo teníamos que contar a un público diferente y es lo que vais a ver ahora. Es un concierto para plantas, para 2.293 plantas que se hizo en el liceo. Podemos pasar, yo creo que los 2 primeros minutos o algo así, eh, para que, sí, y lo ponemos con un poco de volumen para que veáis un poco el concierto en qué consistió. En cada una de las butacas había una planta. Decidí que las plantas tuvieran el empaque y el aspecto de humanos. Al final era un poco como un vídeo un poco expresionista en que las personas, cada una estaba un poco descontrolada y eran verdosas, pero de alguna forma lo que hice no fue humanizar a las plantas, sino una característica esencial de las plantas que es que reaccionan a la música y además, según estudios muy desarrollados, reacciona a la música clásica mucho mejor que a otras experiencias sonoras, como por ejemplo rock and roll, etcétera. Hay investigaciones de universidades en las que se ve a las plantas todas hechas polvo y chichurrías porque han estado escuchando un tipo de música y otras que han escuchado música clásica y se les nota en su tersura y en sus posibilidades, ¿no? Y entonces por eso hicimos este concierto. Lo que hicimos también fue, una vez que, bueno, cada una de las plantas entró con su entrada, les hicimos entradas, hicimos el cartel también y el liceo inauguró temporada con el concierto este, ¿no? Y la verdad es que un concierto que era solo para 2.292 plantas, como lo retransmitimos en streaming, pues bueno, la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque un periódico londinense que se llama The Guardian, que a mí me parece uno de los mejores periódicos del mundo, de repente
este concierto iba a ser el lunes y el jueves anterior nos hizo una doble página en la que contaba todo lo que íbamos a hacer, y el día del concierto teníamos, o sea, 70 medios, la BBC, CNN, Euronews, estaban todas las cadenas de televisión ahí, y un concierto que solo era para 2.293 plantas, gracias a que elegimos a los interlocutores adecuados. Al final, según un artículo en La Vanguardia, lo vieron 250 millones de personas, ¿no? Lo cual significa que realmente fue eficaz nuestro mensaje de relacionarnos de igual a igual con otras especies. Yo además creo que relacionarlos de igual a igual con otras especies es una fuente de conocimiento inmensa. Creo que en los próximos 10 años, y gracias a algunas herramientas como inteligencia artificial, etcétera, cuando decodifiquemos el lenguaje de los cerdos, creo que Google ya está decodificando el lenguaje de los gatos, etcétera, etcétera, podremos relacionarnos con ellos, y si conseguimos relacionarnos de igual a igual, habrá un conocimiento por su parte que llegará a nosotros, y eso va a cambiar nuestras vidas completamente. Yo creo que nuestro conocimiento se va a ampliar más por ahí que por el campo de las proteínas o de la investigación aeroespacial o algo así, ¿no? Y será un gusto saber lo que piensan los cerdos, y será un gusto que nadie se atreva ya más a comer carne de cerdo ni cosas así, porque veremos lo que hacemos con otras especies. La verdad es que hemos ido evolucionando como humanos, hemos ido integrando en el término humano y ser respetable a cada vez más entes y especies, pero todavía estamos muy, muy lejos de relacionarnos de igual a igual con el entorno, ¿no? Hay otra cosa que quería contaros, y es que, bueno, el hecho de poder relacionarnos con otras especies de igual a igual implica una empatía, ¿no? Y por eso hice una aplicación, creo que es en el 2023, que se llama Beatrix Now, que, bueno, creo que en el vídeo lo cuenta perfectamente. Ponlo con volumen y lo vemos. Puñetas, creo que me he traído el de inglés, pero bueno, o sea, sí, creo que sí. Es una aplicación por la cual bueno, es una aplicación en la que básicamente lo que haces es te mueves, y al moverte los brazos se acumulan, y si vas vestido de verde te conviertes en un árbol directamente, ¿no? Y además, cuando te conviertes, lo puedes hacer con tu propio teléfono. Si entras en beatrixnow.org, luego te mandan un vídeo a ti con tú convertido en árbol, y si nos das permiso guardamos ese vídeo, y al final haremos un bosque con todos los árboles que han hecho las personas. De hecho, en este momento creo que tenemos como 1.400 árboles que ha hecho la gente, y la verdad es que no los hacen tan bien como la bailarina de la Compañía Nacional de Danza con la que estuvimos trabajando, y que lo hace tan exquisitamente como veis a Pauline haciéndolo, pero son muy, muy, muy intensos y muy emocionantes los árboles tan diferentes y curiosos que hace la gente, ¿no? Quería animar, si queréis entrar en la aplicación, es beatrixnow.org, y podéis haceros vuestro vídeo y vuestro árbol, ¿no? Yo creo que, vamos, con estas pequeñas piezas que os he enseñado, os he explicado un poco mi posición como artista. Es cierto, como decía José Luis, que los artistas necesitamos no solo producir, sino también tener dinero para poder hacer nuestras actividades. En mi estudio trabajamos 4 personas, y cada una de ellas tiene su sueldo y tiene su función, y es importante. Entonces, pues mi galerista no solo tiene que tener dinero para que yo viva, sino para que vivan esas personas también. Y la verdad es que eso lleva a una velocidad a la hora de generar piezas y hacer exposiciones que no es muy, muy humana tampoco, ¿no? O sea, yo este año pasado he hecho 24 exposiciones entre colectivas, individuales, bienales y ferias, ¿no?
y me gustaría ir más despacio, pero no hay ninguna posibilidad de ir más despacio. Siempre hay un sitio más intenso y emocionante, un comisario más con el que no has trabajado y que te gustaría dialogar y generar nuevas cosas, etcétera, etcétera. Y es verdad que quizá al principio, cuando yo quise ser artista, pues me gustaba esto de ser un poco baguete, un poco guay, un poco fumar unos porros, tal cual, este tipo de cosas que se asignan directamente a los artistas, pero al final, pues trabajo bastante, bastante, pero es muy, muy emocionante mi trabajo. Bueno, es emocionante para los demás, porque yo todos los días soy artista y entonces no entro de repente en el universo del arte cada día ni nada por el estilo, sino, bueno, vamos al estudio, empezamos a trabajar, esto hay que hacerlo hoy, hay que sacar esto, etcétera, etcétera. Es un trabajo como cualquier otro que está muy valorado por la gente que no trabaja dentro y muy menos valorado por la gente que trabaja dentro, ¿no? O sea, creo que los que somos artistas y aquí hay varios, tenemos la conciencia de que nuestro trabajo es importante para la sociedad en la que vivimos, pero no es un trabajo eh, muy llevadero para que lo reconozcan en tu casa y además el problema de ser artista es que algunas veces te va bien y otras veces te puede ir fatal, ¿no? Y eso puede cambiar completamente tu vida, tu economía y tu forma de estar en el mundo. Simplemente pensad eso a la hora de llevarlo a cabo. Hay otra cosa que tenía que deciros para finalizar y es, una vez que tengáis una idea y la cuidéis y la gestionéis, radicalizarla para que sea más visible. O sea, añadir un punto de algo radical al mensaje que estáis contando para hacerlo más visible. Es todo lo que os quería contar hoy en esta pequeña lección que no sé si me atrevo a llamar la lección, ¿vale? Gracias. No, me lo ha puesto a huevo directamente, ¿no? Bueno, pues no está tan mal. Aquí llevo muchos años trabajando y gracias por exponer tus obras también. O sea, me llevo como muy buen sabor de boca. Quizás esto último que has dicho sí que es un punto de realidad, de pues, como los artistas al final tienen que trabajar y el ritmo acelerado que tenemos en la sociedad. Pero sí quería preguntarte cómo ves tú el panorama desde dentro como creador en el resto de ramas, ¿no? ¿Cómo se relaciona el artista hoy en día con los galeristas, con el resto del ecosistema del arte o del mercado del arte? Bueno, la verdad es que para mí el ecosistema del arte es el en el que vivo todos los días y es verdad que notas pequeñas variaciones con el paso del tiempo. Pues ahora, por ejemplo, estando el psicópata que está en Estados Unidos ahí, pues todo ha cambiado, ¿no? O sea, la gente en este momento para ir a Miami Basel no sabes qué impuestos te van a cobrar, qué va a pasar con los transportes, o sea, hay múltiples líos que complican mucho la posibilidad de que los mejores coleccionistas puedan acceder a las piezas de los europeos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y creo que el arte en este momento está en un momento jugoso. Hay mucha gente trabajando y contando muchas cosas. Al fin se ha abierto las posibilidades para las artistas también, son mucho más visibles en este momento y creo que además es un universo donde no hay aprendices, donde los artistas cuando terminan la carrera y su máster, lo siguiente que hacen es ser ya artistas. Y además esos artistas trabajan en igualdad con el resto de los artistas ya que están trabajando desde hace tiempo, etcétera, porque
traen algo nuevo, que es su forma de estar en el mundo, su forma de crear y generar nuevas posibilidades, la aprovechamos todos, ¿no? O sea, el que haya un tipo de 25 años haciendo piezas desde su cabeza de 25 años y con todas las armas de un tipo de 25 años, posibilita el que todos los demás nos retroalimentemos también y que su discurso sea tan válido como el de un tipo de 80 años directamente, o más, yo creo, ¿no? Va un poco por ahí, o sea, y eso está bien y es posible que después de las estadísticas que decía José Luis, y además en el Reino Unido, o sea, sea como para buscaros otro trabajo, o sea, esto es un horror, pero eh, supongo que no sé qué esperanza nueva aportaros, pero supongo que sabéis que en estos momentos estudiar Bellas Artes, ser artista, es una profesión muy, muy, muy interesante porque estamos en un mundo en el que las imágenes mandan, en el que la gestión de las imágenes es importantísima y en el que además todo lo que tiene que ver con la comunicación tiene que tener una vuelta porque parece que la comunicación está pringada de avaricia o algo así, o por lo menos la que escuchamos continuamente y las comunicaciones de los artistas suelen ser más frescas, suelen ser más parecidas a lechugas que a comunicados de prensa o algo así, ¿no? Y eso es interesante. Yo creo que la posición de los que han estudiado Bellas Artes e incluso los artistas es muy, muy, muy interesante en estos momentos con cómo están jugándose las cartas en la sociedad en la que vivimos, creo. Y a lo mejor no es solo siendo artistas, sino siendo otras cosas más que complementen este hecho, creo. Nada. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio. Vamos a dar una pausa para el café, ¿de acuerdo? Y volvemos a las